El propósito de esta presentación es para ayudarte a entender el papel importante que juega el estrés en la enfermedad. El estrés es un problema que ha sido ampliamente documentado por la ciencia, siendo definido por primera vez por el médico húngaro Hans Selye. Descubrió que sus pacientes tenían todos ciertos síntomas en común, fuese cual fuese su enfermedad, y confirmó su observación en experimentos con ratas de laboratorio. Él definió el estrés como una respuesta corporal ante cualquier demanda que se haga al organismo, cuando la demanda externa excede los recursos disponibles. Hoy en día sabemos que el estrés es la respuesta primitiva del organismo ante el peligro. Hace cientos de miles de años, cuando nuestros ancestros se encontraban en peligro, desarrollaron una respuesta a dicho peligro para poder salvarse. Esta respuesta fisiológica nos pone en una situación óptima para salvarnos de un peligro mediante la lucha o la huida. Hoy en día se podría comparar con lo que sucede cuando un corredor de 100 metros oye la palabra listos. Cuando ocurre, se activa un fenómeno fisiológico llamado LGHPA, las siglas en inglés para la relación entre el hipotálamo, la glándula anterior pituitaria y los suprarrenales. Este LGHPA libera más de 1.400 sustancias químicas en el organismo en pocos segundos para llevar a cabo los procesos que veremos a continuación. La primera cosa que hace el LGHPA es reducir o inhibir el flujo de sangre a una parte del cerebro. El cerebro tiene dos partes: la parte cognitiva, que usamos para pensar, y la primitiva, que usamos para reaccionar. Ante una situación de peligro, lógicamente nos interesa reaccionar más que pensar, y el cuerpo lo sabe, por lo cual el LGHPA reduce la cantidad de sangre que va a la parte que usamos para pensar, para que haya más sangre en la parte que usamos para reaccionar. La siguiente cosa que hace es inhibir o reducir el funcionamiento de nuestro sistema inmune. Tu sistema inmune te protege de bacterias, virus y otros elementos invasores, pero consume muchos recursos de tu cuerpo. Para utilizar dichos recursos en una emergencia, tu cuerpo reduce su funcionamiento y literalmente te inmunodeprime. Además, este mecanismo de supervivencia reduce la cantidad de sangre que tienes en tu aparato digestivo. Tu aparato digestivo usa varios litros de sangre para hacer la digestión, pero cuando corres peligro, es mejor empleada en otros sitios, por lo cual el LGHPA reduce el flujo de la sangre a tu aparato digestivo. De esa manera, tienes más sangre disponible para las extremidades, para luchar o huir. El LGHPA es un maravilloso sistema de supervivencia que nos ha servido para ser la especie dominante en este planeta. Pero en la vida moderna seguimos usándolo a pesar de que ya no procede. Para empezar, los peligros hoy en día ya no son reales. Hoy en día ya no hay tigres. Pero cuando discutes con alguien o cuando te dan una mala noticia, como el diagnóstico negativo de una enfermedad, por ejemplo, se activa ese mecanismo aunque no exista un peligro real en ese preciso momento. En otras palabras, activamos este mecanismo por cosas que, aunque pueden ser negativas, no son peligros de muerte reales en ese preciso momento. Otro inconveniente de usar el LGHPA en la vida moderna es que hoy en día estos peligros percibidos se prolongan en el tiempo. Nuestro instinto de supervivencia fue desarrollado para superar un peligro momentáneo, no para mantenerlo a largo plazo. Pero preocupaciones sobre el dinero, el trabajo e incluso sobre una enfermedad mantienen ese sistema activado durante días, semanas o meses. ¿Y cuál es el resultado? Pues si no recibimos sangre a la parte del cerebro que piensa, se reduce nuestra capacidad cognitiva. Literalmente, el estrés te hace tonto. Además, hay estudios que relacionan el estrés agudo con enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo. Si no estás recibiendo sangre suficiente a tu aparato digestivo porque se está derivando a las extremidades, tienes problemas digestivos e incluso sobrepeso.
Si tu sistema de defensas es inhibido, lógicamente enfermas con más frecuencia y te cuesta más ponerte bien. Y por supuesto, si estás en un estado de tensión constante, tendrás contracturas, incluso llegando a hernias, lesiones de espalda e insomnio. En general, sentirte amenazado durante largos periodos genera una sensación de que algo malo va a pasar y puede llegar a causar ansiedad y depresión. En resumen, el estrés está en tu cuerpo y lo afecta a nivel físico. Pero tu mente y tus emociones lo crean, por lo cual pueden generar o empeorar la enfermedad. Vamos a ver ahora lo que dicen los estudios científicos sobre el estrés. Hay mucha documentación al respecto, pero miraremos solo unos ejemplos de cómo la ciencia nos advierte sobre los peligros del estrés. En este estudio, voluntarios veían vídeos de escenas violentas y desagradables mientras se medía sus pulsaciones y la segregación de IgA en la saliva, un medidor del nivel de estrés que tenemos. Después se les pedía que se imaginaran las mismas escenas. Cuando se imaginaban las escenas, la alteración de su estado y sus niveles de estrés eran mayor, indicando que lo que pensaban y sentían influía más sobre su fisiología de que lo que habían visto anteriormente. Y hay muchos estudios sobre el estrés y enfermedades del corazón, por ejemplo. Más de la mitad de las enfermedades cardiovasculares no se atribuyen a los típicos factores de riesgo, como el colesterol alto, fumar o una vida sedentaria. En un estudio, la ansiedad multiplicaba por 6 el riesgo de muerte por infarto. La Universidad de Harvard llevó a cabo un estudio de 20 años con 1.700 participantes que demostró que preocupaciones incrementaban el riesgo de enfermedades coronarias. Y en la clínica Mayo han descubierto que un test psicológico es el indicador más eficaz para predecir futuros infartos. En un estudio con 5.700 personas, vieron que las personas que regulaban sus estados emocionales tenían una supervivencia 50 veces mayor de personas que no. Pero en cambio, el estrés sí tiene solución. Estudios han demostrado que personas que practican métodos de prevención del estrés hasta pueden curar sus arritmias y su hipertensión. Si te vas a someter a una cirugía, puedes tener menos complicaciones, mejorar tu recuperación y emplear menos analgésicos cuando reduces tu estrés, como demuestra este otro ensayo clínico. Y estudios de universidades importantes con mujeres que sufren de cáncer de mama han demostrado que eliminando el estrés no solo ayuda en la recuperación, sino además aumenta las posibilidades de supervivencia, reduciendo las posibilidades de que vuelva la enfermedad. En este estudio con tumores de cáncer del páncreas, el tumor crecía más rápidamente cuando estaba expuesto a las hormonas segregadas por estados de estrés. La Universidad de Stanford descubrió que los tumores de próstata benignos se volvían malignos y mortales cuando las hormonas del estrés provocaban su crecimiento y mutación. Resumiendo, es un hecho probado por la ciencia que tu mente y tus emociones influyen en tu salud. Por lo cual, si controlas tu mente y tus emociones, controlas tu salud. En otras palabras, tú tienes el poder para tener buena salud. Así que no olvides, tú puedes ayudar a tu médico para superar tu enfermedad, porque tú eres la estrella.